La derivada de una función inversa está como aquí en la gráfica. Lo que sabemos, bueno, grafiqué la función realmente logarítmica y exponencial para enseñar que son inversas, que ya sabemos que son. Y lo que se sabe de funciones inversas es que si yo tomo un punto en la función f de x de coordenadas a minúscula, b minúscula, este punto en la función inversa está de formato b, a. Por eso decíamos en funciones inversas que el dominio de la función es el rango de la inversa y al revés. El rango de la función es el dominio de la inversa. Entonces, esta es una de las propiedades que, que tenemos. Y otra propiedad es que si derivamos la inversa, nos va a dar la recíproca de la derivada de f evaluado en la inversa de f de x. Voy a demostrar las dos cosas. O sea, la primera fórmula. O sea, f de a igual a b, f de a la menos 1 de b es a. Sabemos que f a la menos 1, o sea, la inversa, compuesto con f es, bueno, vamos a ponerles también x, es x. O sea, si yo hago composición de funciones entre la función y su inversa, me va a dar x, exactamente esta línea bisectriz en primer cuadrante. ¿Qué significa f a la menos 1 de x compuesto con f de x? Pues esto significa que f a la menos 1 de f de x es igual a x. Vamos a ver si sustituyo, por ejemplo, f inversa de f de a. Si en lugar de x pongo a, pues debería darme a, según la fórmula de aquí. Pues observen lo que se hace. F de a, dijimos que es b. La inversa de la función f en b, aquí dijimos que es a. Está correcta la fórmula. Ahora, cuando quiero derivar, pues viene la comprobación 2, que cuando quiero derivar f a la menos 1 de f de x derivado, pues tiene que derivarse de un lado esta parte y del otro lado x derivada. Aplico la ley de la cadena. Función derivada de adentro es f' de x por la derivada de afuera es f a la menos 1 de f de x. Derivado es igual a 1. Como en situaciones de funciones inversas, f inversa compuesto con f es lo mismo que f de x compuesto con la inversa, es nada más de las funciones inversas. Entonces, lo que quiero es despejar es la derivada de la inversa. Vamos con la otra. O sea, si yo tengo f de x compuesto con f a la menos 1, esto significa que f de f a la menos 1 de x derivado es igual a x derivado. Aplico la ley de la cadena.
Derivada de adentro va a ser f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x derivado por la derivada de la función f' de f a la menos 1 de x igual a 1. Y si yo de aquí despejo la derivada f a la menos 1 de x, se ve claramente que f a la menos 1 de x derivado es igual a 1 sobre la derivada de f evaluado en la inversa. Y es exactamente donde queríamos llegar, ya que la fórmula que puse aquí nos lleva a lo mismo.